quiero. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Escucha, hijo mío, y recibe mi palabra, y los años de tu vida aumentarán. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La lectura de la palabra de Dios. Bienvenidos al programa Reavivados por su palabra. Buen día, bienvenidos al programa nuevamente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí para poder ser reavivados por la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer Apocalipsis 11. Les invito a orar. Padre amado, muchísimas gracias, Dios maravilloso, Dios eterno, porque para siempre es su misericordia, porque su amor está encima de todas las cosas, Señor. Padre, ayúdanos a sentirlo a través de su palabra, que usted nos habla, que usted quiere manifestarse entre nosotros a través de ella. Padre, abra nuestra mente y nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder discernir su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la medida que pueda, abra su Biblia y vamos juntos a leer Apocalipsis 11. Dice así la palabra de Dios. Los dos testigos. Entonces se me dio una caña parecida a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que adoran en él. Pero no midas el patio que está fuera del templo, déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes, y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Yo enviaré a 2 testigos míos, vestidos de cilicio, a que profeticen durante 1260 días. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra en toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Cuando terminen de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos 2 profetas. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos 2 los habían estado atormentando. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y todos los que lo vieron se llenaron de temor. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía: suban acá.
y ellos subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En ese momento hubo un gran terremoto, y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y murieron 7,000 personas. Los demás se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, pero el tercero ay viene pronto. Cuando el 7º ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. En ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca de su pacto. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Esto es palabra de Dios. Estamos estudiando todos estos acontecimientos que Juan estaba viendo en visión. Aquí vemos 2 testigos. Dice el versículo 11. Yo enviaré a 2 testigos míos, el 3, vestidos de cilicio, a que profeticen durante 1260 días. Esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. Muy bien. El capítulo 11 se presenta ese simbolismo de los 2 testigos. Estos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. También pudimos leer aquí cómo, al igual que la Iglesia, las Sagradas Escrituras también son perseguidas por todos estos años, 1200 años. ¿Por qué? ¿Por qué motivo tuvo esta persecución? Bueno, la historia nos dice que se prohibió la lectura de la palabra de Dios, y esto hasta bajo pena de muerte. Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento, que representan la palabra de Dios, tuvo todo ese tiempo que no se leía. Cuando se apertura la 7ª trompeta, los 24 ancianos alaban diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eras y que eres, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Estos 2 testigos representan, dijimos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos son testimonio importante. Ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no podemos dividirlos. Ambos son importantes porque son los que nos dicen el carácter y el origen del carácter perpetuo de la ley de Dios. El carácter de Dios y también la perpetuidad de la ley de Dios. Ambos testifican acerca del plan de salvación. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis,
nos enseña a nosotros cómo Dios ha actuado a través de la historia humana en el plan de salvación. Entonces no es de extrañar que Satanás haya estado, esté y estará pendiente de que usted y yo no leamos la palabra de Dios, que encadenemos la palabra de Dios y que pueda estar oculta ahí y nosotros podamos estar careciendo de saber la verdad. La Edad Media, también conocida como la Edad Oscura, se caracterizó por el retroceso intelectual y del conocimiento. Las guerras, la esclavitud y el maltrato a las mujeres se proliferaron. En el área espiritual, la prohibición de la lectura de las Sagradas Escrituras condujeron a la superstición y al fanatismo religioso. La ausencia de la palabra de Dios, queridos hermanos, nos llevará a andar creyendo en cosas supersticiosas, nos conducirá a un fanatismo religioso, nos conducirá a una religión que no está basada con la realidad del carácter de Dios. Así que Satanás hizo toda esta situación para que Dios fuese mal interpretado y surgiera cualquier tipo de adoración falso. Dice una cita selecta: durante la mayor parte de dicho periodo, durante todos esos años que la Biblia fue ocultada, dice, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Hay muchas prácticas hasta la actualidad, queridos hermanos, que fue o viene como resultado de haber tenido ocultado estos dos testigos. No fueron leída la palabra de Dios durante muchos años y entonces Satanás logró imponer su propia adoración. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en la fortaleza de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Amados hermanos, gracias a Dios que nosotros tenemos la oportunidad de poder leer la Biblia, de poder aprovechar el testimonio de estos dos testigos. Queridos hermanos, llegará un momento en que va a ser imposible tener el acceso a leer la palabra de Dios. Recordemos que Satanás está luchando para que todo esto acontezca, y todas estas personas que fueron martirizadas y que fueron atormentadas por querer predicar la verdad, imagínense, nosotros ahora tenemos toda la oportunidad de hacerlo y de repente no lo estamos aprovechando. Estamos siendo bastantes débiles en la lectura de la palabra de Dios. La séptima trompeta entonces podemos decir que aquí se nos está diciendo ya cómo va a ser el final y cómo va a haber un juicio. Dice: las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos. Qué hermoso es que la Biblia me confirma que hay personas que están muertas, nadie ha ido al cielo, están allí, y dice: el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Queridos hermanos, la destrucción vendrá en algún momento.
Todos tendremos en algún momento la paga por nuestras obras, por nuestra forma de actuar. Así que vemos que en este mismo capítulo dice, en ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca de su pacto. ¿Qué nos dice el arca de su pacto? ¿Qué nos lleva a nosotros a pensar cuando leemos esto? Hermanos, esto no representa el santuario celestial terrenal en sí, porque ya no existía. Cuando Juan mira esta visión, ya había pasado todos esos simbolismos que representaban el plan de salvación. Aquí Juan está viendo lo que está sucediendo en el cielo. Queridos hermanos, esto nos confirma que en el santuario celestial está el arca del pacto. ¿Y qué hay en el arca del pacto? Según nosotros y según la humanidad y según el pueblo de Israel en el pasado, ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos. Así que, hermanos, nosotros confirmamos que esas tablas de los 10 mandamientos son el carácter que Dios manifiesta a sus hijos. ¿Será que usted y yo queremos ser obedientes a los 10 mandamientos? ¿Será que usted y yo podemos seguir predicando la palabra de Dios y manteniendo la verdad, predicando como en realidad es la verdad, como Cristo, como Dios quiere que nosotros actuemos como hijos suyos? Vemos esta escena maravillosa, dice, hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Si vamos nosotros imaginándonos todo esto que hemos leído, vemos, queridos hermanos, que Dios realmente es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, y dice que Él tomará el poder. Él tiene el control de todo, hermanos, aunque nosotros veamos a nuestro alrededor como que la batalla estuviera perdida, en ningún momento está perdida, ya está ganada, y solo es cuestión de poquito tiempo, ya está a las puertas. Ese es Dios, ese Jesucristo que tanto nos amó y que tanto prepara para nosotros una mansión celestial. Está en usted y está en mí aceptar el llamado hoy para ser fiel y para poder pregonar la palabra de Dios. Les invito a orar. Padre amado, le damos muchas gracias, Señor, porque su palabra cada día nos confirma y nos reafirma, Señor, que el camino que hemos escogido es el mejor. Padre, siempre Satanás estará tratando en los tiempos de hoy sigilosamente, Señor, de apartarnos del estudio de su palabra. Pero, Señor, siempre hay un pueblo remanente, y rogamos, Padre, por cada uno de aquellos hermanos que conforman este pueblo remanente, Señor, que están dispuestos a estudiar su palabra para poder entender su carácter, entender su amor y poder seguir confiados en este camino, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos aparte de su lado, Padre. Que podamos nosotros perseverar hasta el fin, porque su palabra dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor, todo este conocimiento que usted nos da, ayúdenos para ponerlo en práctica, para poder reconocer su poder, su grandeza, y reconocer que nosotros somos criaturas creadas por usted y que usted se merece la honra y la gloria. Padre, ponemos en sus manos de amor nuestras vidas, tal y como somos pecadores, tal y como somos, Señor, faltos, pero sabemos que de su mano seremos enriquecidos y podamos caminar, Señor, a la par suya, llenos de paz, de amor, de seguridad y con el deseo, Señor, de ser fieles testigos también nosotros de su palabra.
Padre, pedimos el perdón de nuestros pecados y rogamos su presencia en nuestras vidas por hoy y para siempre. Se lo pedimos no porque lo merecemos, Padre, sino porque su Hijo Cristo Jesús decidió morir en el Calvario, Señor, para que cada uno de nosotros tenga acceso a esa salvación. Se lo pedimos en el nombre de Él. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios, y les hacemos la invitación para mañana para que estén nuevamente con nosotros. Que tengan un hermoso día. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Escucha, hijo mío, y recibe mi palabra, y los años de tu vida aumentarán. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La lectura de la palabra de Dios. Esto fue su programa, Reavivados por su palabra.